¿Cómo fue el siglo XVIII? Acá te lo cuento. Este siglo posee un apodo que hace alusión a las ideas de la Ilustración, siglo de las luces. Según historiadores occidentales, este siglo representa el comienzo de la edad contemporánea y el fin de la moderna. Este siglo tiene un desarrollo de las artes y ciencias europeas que venían directamente del movimiento anteriormente mencionado que estaba caracterizado por la razón humana en contra de la fe. Uno de los países más influenciados por este fue Francia a fines del siglo, ya que este pensamiento criticaba la monarquía establecida, pero esto lo veremos luego. Mientras esto pasaba, en Inglaterra empezaba la primera revolución industrial, la cual sería la causante del despegue económico europeo. En 1701 empieza la Guerra de Sucesión Española a causa de la muerte sin hijos de Carlos II de España, ya que era el último Habsburgo, haciendo que los Borbones tomen el trono español con Felipe V. Pero en el interior español, esto dejó con descontento a los austracistas, partidarios de la toma de la corona de Carlos de Austria. No se olviden este nombre que es importante. Esto generó una guerra civil que después se convirtió en una guerra internacional. Con los Borbones estaba Francia, Colonia y Mantua, también tuvieron de aliados a Portugal y Saboya que se retiraron en el 1703 y Baviera en el 1704. Los fieles a Carlos de Austria tenían de su lado a Gran Bretaña, al Sacro Imperio, a las Provincias Unidas de Países Bajos y Portugal y Saboya desde 1703, aunque Dinamarca participó como cuerpo auxiliar. Pero al final la vida prefirió que ganasen los Borbones, y con eso se firma la paz de Utrecht con los siguientes cambios territoriales más importantes. Gran Bretaña obtiene Gibraltar y Menorca. El Archiducado de Austria obtiene de Felipe V los Países Bajos españoles, el Reino de Nápoles, y Cerdeña. Felipe de Anjou obtiene el reconocimiento como rey de España y de las Indias. Antes de seguir, no te olvides de dar like y suscribirte para más vídeos así. En 1740 empieza la Guerra de Sucesión Austríaca por la incapacidad de María Teresa de ostentar tronos en donde regía la ley sálica. Los participantes principales en la guerra fueron el Sacro Imperio, provincias de Países Bajos, Gran Bretaña y el Archiducado de Austria, todos apoyando a María Teresa. En el otro lado estaba Francia, Prusia y Baviera. La guerra terminó con María siendo archiduquesa de Austria. Ahora viene la independencia estadounidense. Todo comenzó porque Gran Bretaña tenía demasiados impuestos en las 13 colonias y los colonos no tenían medios de decidir los impuestos, por lo que se sentían marginados. La guerra obviamente es ganada por los colonos y este país adopta la democracia como forma de gobierno. Ahora viene la ansiada Revolución Francesa. La Ilustración llevó a los burgueses a estar en contra del antiguo régimen. Cuando se iba a realizar una votación importante para determinar la soberanía francesa, se propuso usar un método del 1614 que decía que se dividiera la asamblea en clero llamado primer estado, nobleza, o sea el segundo estado y burgueses y campesinos, obviamente el tercer estado. El Comité de los 30 salió a protestar para que se duplique el número de congresistas con derecho a votar en el tercer estado. El gobierno aceptó su pedido pero dejó al Congreso el trabajo de determinar el derecho de voto. El rey en ese momento, Luis XVI y una parte de la nobleza no lo aceptaron, pero el tercer estado se autoproclamó Asamblea Nacional y fueron a escribir una constitución. Ellos dijeron que no representarían a ninguna otra cosa o ente que no sea el pueblo, pero igual invitaron a los otros dos estados siempre dejando en claro que las reuniones podrían seguir sin ellos. El 20 de junio del mismo año, el rey mandó tropas a Versalles y a París pero el 9 de julio la asamblea se autoproclamó como la única asamblea. El 14 de julio se tomó el símbolo monárquico francés, la Bastilla por miedo a que las tropas reales acaben con la asamblea. El alcalde parisino fue asesinado y su cabeza clavada en una pica y desfilada por París. Nos adelantamos 2 años, específicamente al 27 de junio de 1791, donde Luis XVI intentó escapar de Francia con su familia pero fracasó y fueron culpados de traición por los jacobinos, ala más extrema de la revolución, y posteriormente, la familia real fue ejecutada. Hasta acá el videito largo del resumen de todo el siglo, intentando ser breve y perdón si me salteé algo importante, saludos.